A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. La democracia ha sufrido una evolución constante a lo largo de la historia. Este tipo de régimen político nació en la ciudad-estado de Atenas, alrededor del siglo VI a.C. Esta se caracterizaba por facilitar la participación directa en los asuntos públicos por parte de quienes eran considerados como ciudadanos, hombres mayores de edad y que ejercían una actividad que les permitía ser considerados libres. Este régimen tenía varias instituciones como los dicasterios, el Consejo de los 500, el Consejo del Areópago, el Consejo de los Estrategos y la Asamblea, órgano máximo de decisión y germen de las instituciones representativas a nivel mundial. Hoy, una vez que las sociedades se han complejizado y han aumentado sustancialmente su número, el modelo ateniense es inaplicable. Dependiendo los contextos históricos, se han desarrollado varios modelos que en algunos casos coexisten. La democracia representativa es el modelo comúnmente aceptado, pero producto del desarrollo de las ciencias sociales ha sido posible definir a otros modelos, tales como la democracia delegativa, la radical y la comunitaria. Y a partir de esto, ¿no existe un solo modelo de democracia? ¿Cuáles son los alcances de cada modelo? Y la investigación nos permite encontrar mecanismos para mejorar la calidad democrática o para desarrollar modelos adaptados al desarrollo tecnológico que vivimos actualmente. Este es un tema interesante sin duda y muy pertinente para el tiempo que vivimos. Así que nos acompaña el día de hoy el magíster Alejandro Molina, quien es director nacional de investigación del Instituto de la Democracia. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarme. Muchas gracias, Marjorie, por la invitación el día de hoy. Alejandro es licenciado en Filosofía Política de la Universidad Central de Venezuela. Es magíster en Política Comparada por Flaxo, fue docente de Filosofía Política e Historia del Pensamiento Político de Occidente en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central en Venezuela. Tiene una experiencia muy amplia, ha escrito varios artículos en revistas arbitradas sobre pensamiento político de la independencia y filosofía política de Occidente y se especializa en pensamiento político de la Ilustración y la independencia americana, partidos políticos, historia electoral del Ecuador, presidencialismo y calidad de la democracia. Realmente tienes un perfil impresionante. Muchas gracias por acompañarme. Quería comenzar preguntándote, como ya lo habíamos hablado en el contexto de la introducción, Alejandro, la democracia parecería no ser solo una, ¿verdad? Lamentablemente existe una idea generalizada de que esta solo puede ser blanco o negro. Hay una dicotomía, o existe democracia o no la hay. Parecería que esta postura establece esta falta de dicotomía que hablamos, porque vemos que este régimen no solo ha tenido una evolución histórica, sino también se encuentra en esta dinámica continua. Y la pregunta puntual sería, si crees que a partir de esto es posible definir un concepto quizá minimalista de la democracia, es decir, podemos realmente definir al menos una base mínima que pueda entenderse como democracia. De acuerdo, Marjorie. Precisamente estamos hablando de un tema que es muy polémico desde el punto de vista político, en primer lugar, ¿no? Precisamente por lo que estás abordando. De acuerdo a la ideología que tengamos o a la concepción de la política que tengamos, podemos dar un concepto de democracia que, digamos,
de manera menos sustentada o más popular, o incluso desde el punto de vista de la propaganda política. Entonces yo puedo dar un concepto de democracia que más me agrade a mí o que me sirva más desde el punto de vista electoral. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, en este sentido hay muchas formas de definir la democracia. Entonces, yo te plantearía en primer lugar las dos primeras, desde el punto de vista conceptual. Hay una definición mínima de democracia que es la democracia representativa. Entonces, esto básicamente es que hay unos representantes que nosotros como pueblo o como ciudadanos elegimos para que tomen decisiones que nosotros delegamos para que ellos tomen en nuestro nombre y hagan tomen cierto tipo de decisiones que vayan a favor del bien público, mientras nosotros como ciudadanos, como pueblo, nos dedicamos a nuestras actividades privadas. Digamos, ese es el concepto muy moderno de democracia que se aleja, digamos, de forma muy importante del concepto antiguo de democracia, del concepto que arrastramos desde los griegos, que heredamos desde los griegos, que se conceptualiza como una democracia participativa, como una democracia donde las personas que tenían los derechos ciudadanos o derechos políticos tomaban las decisiones directamente dentro de un espacio físico que se llamaba, en el caso de la Atenas clásica, el ágora. ¿De acuerdo? Ahí se reunían, como tú dijiste, el Consejo de Dicasterios, el Areópago, etcétera, y en este caso, esta democracia participativa tenía que ver con la toma de decisiones de aquellos que tenían los derechos políticos en la Atenas de ese tiempo, que eran la élite, más que comercial, incluso la élite terrateniente, los propietarios de tierras, esos eran, digamos, los que tenían derechos ciudadanos. Los demás, los metecos, digamos, que es como, voy a estirar un poco el concepto para que se me entienda, eran como que decir la clase media y la clase comercial. Ellos no tenían ningún tipo de derecho político y mucho menos los esclavos y las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, digamos, es una cosa que puede sonar paradójico para nosotros si no conocemos bien la historia. Era una democracia participativa, pero muy excluyente en nuestros términos actuales, porque eran precisamente solamente los varones que tenían tierras, tenían ciertos capitales también, los que podían ocupar los cargos públicos y los que tenían derecho a elección. Entonces, fíjate, luego la democracia ateniense desaparece, digamos, aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, si no me equivoco. La democracia desaparece completamente de la escena y lo que nos queda en democracia son los libros que nos legan primero los romanos y luego toda la cultura occidental católica que rescata, por ejemplo, la tradición de Aristóteles, la tradición de Platón, y a través de ellos nos llega a nosotros, a nuestra cultura occidental moderna, lo que es el término democracia. Nos llega solo en libros, pero en 1777 ocurre una revolución muy importante que es la Revolución de los Estados Unidos. Y en la Revolución de los Estados Unidos no se retoma directamente el término democracia, porque el término democracia nos pasa como un término peyorativo, un término negativo. Entonces la democracia, cuando se habla de democracia en los Estados Unidos a partir de la Revolución, luego de los primeros años, la democracia es un término que suena mal. Se habla de república en primer lugar. Pero ¿qué trae aparejada esta república, que es una de las grandes innovaciones desde el punto de vista de los sistemas políticos modernos? Es que las personas van a empezar a tener derecho a elegir a sus representantes. ¿Y qué son los representantes en este caso? Los representantes son personas que van a gestionar la administración de gobierno, tanto política como económica, etcétera, de un territorio que no tenía nada que ver con las ciudades-estados de la antigua Grecia, de Atenas, de Esparta, etc. No tenía nada que ver en términos de extensión geográfica ni en términos demográficos. Entonces, la administración de estos territorios tan amplios, ya con una enorme cantidad de población, tenían unos desafíos y unos retos muy diferentes a los que pudieron tener los antiguos atenienses.
Entonces, por esto, para que la gente se preocupara de sacar adelante sus actividades privadas, se votaba para elegir a una persona que iba a tomar las decisiones políticas pertinentes que nosotros íbamos a delegar esa toma de decisiones políticas. Bueno, pero hoy podríamos decir que existe una base mínima con la que podamos entender a esta democracia. Claro, a eso voy. Estoy tratando de darle un concepto para ver hoy en día precisamente cuáles son, digamos, las dos grandes concepciones en disputa. Entonces, de aquí, de la Revolución de los Estados Unidos, nace la democracia representativa, que creo que ya es la que he comentado. Ahora bien, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, se empieza a resemantizar el término de democracia participativa antiguo de los atenienses, pero ahora adaptado a los términos modernos. Entonces, se vuelve a tomar, o se retoma este término de democracia participativa, donde, digamos, el concepto o el término central es el de igualdad. La democracia representativa ya trae un concepto de igualdad aparejado, pero en la igualdad de todos ante la ley. Ese es el gran término que maneja la democracia representativa. Pero el concepto central de la democracia representativa es la libertad. Okay. Es decir, los individuos por sí mismos son los que tienen que llevar adelante sus vidas, sacar sus empresas y tratar de que les vaya lo mejor bien posible en una libre competencia social, digamos, donde cada quien tiene sus derechos, tiene sus deberes y tiene sus capacidades para poder salir adelante. El término democracia representativa viene más bien de, hoy en día, más de las corrientes de izquierda, la democracia participativa, y tiene que ver con el término de igualdad. Para ellos, desde el Estado es más, es mejor hacer las reformas sociales para que las personas que, por ejemplo, tienen menos, están más desfavorecidas desde el punto de vista económico o desde el punto de vista social, sean más favorecidas en términos redistributivos por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, lograr que los puntos de partida diferentes que tenemos como individuos, las diferentes habilidades que tenemos como individuos, desde el Estado se igualen para que todos tengamos un punto de partida igual y poder desarrollar nuestras vidas de mejor manera. Entonces hay dos conceptos allí contrapuestos, uno que es como que más individual y otro que tiene que ver más desde el punto de vista colectivo, potenciado desde el Estado. Pero el elemento común sería la libertad, Alejandro. Y a partir de esta interesante explicación, es interesante ver a lo largo de la historia cómo muchos países se autodefinieron como democráticos. Por ejemplo, la República Democrática Alemana o la actual República Democrática de Corea del Norte. La justificación sería que en ambos países efectivamente se realizan elecciones, aunque queda a veces entredicho lo que mencionaste, que era la libertad, el pluralismo y el secreto del sufragio. Entonces, partiendo de esto, Alejandro, ¿por qué las elecciones no deben ser el único termómetro democrático y a su vez, qué otros factores, aparte de las elecciones, deben ser tomados en cuenta para poder definir a un régimen como democrático? Correcto. Aquí voy a empezar desde la segunda parte que me estás planteando. Digamos, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de los datos y los conceptos, más fuertemente fundamentados, para no caer, digamos, en estas diatribas políticas de que no, la democracia individualista y liberal y del neoliberalismo, eso no sirve porque la gente está exigiendo otro tipo de cuestiones y desde el Estado nos deben ayudar para para estar en igualdad de condiciones, para no caer en este tipo de diatribas que muchas veces se salen de lo que puede ser una definición, digamos, conceptualmente fuerte de la democracia. Hoy en día tenemos un concepto de democracia que es medible por por varias categorías, y es el concepto de calidad de la democracia. Este concepto ha sido creado precisamente para tratar de tener una idea más fuertemente elaborada desde el punto de vista conceptual, pero también lo más aterrizada posible en la realidad. Por ejemplo, este concepto tú lo puedes medir en términos de Estado de Derecho, participación política, competencia electoral, igualdad, libertad y la capacidad de respuesta que tienen los estados para sus ciudadanos. Entonces,
Cada una de estas categorías las podemos ir midiendo y podemos ir viendo donde cada estado, a través de la historia, depende de las bases de datos que podamos usar, a través de la historia van teniendo en un punto u otro, dependiendo de lo que querramos medir y que querramos ver, en un punto u otro diferentes puntuaciones en estas distintas categorías. Entonces, por ejemplo, en el caso de América Latina, los países con mejor calidad de la democracia, por ejemplo, después de estas mediciones y dependiendo de los tiempos que tengamos, pero vamos a poner de los últimos 40 años para acá, que es más o menos el tiempo en que la tercera ola de la democracia termina arropando a todos los países de América Latina, son, por ejemplo, Uruguay en primer lugar y Costa Rica en segundo lugar, por ejemplo. Costa Rica, digamos, es un remanso dentro de Centroamérica, dentro de lo que es calidad de la democracia, porque los demás países de Centroamérica, sobre todo los del Triángulo Norte, son países que tienen baja calidad democrática. Y así Ecuador, podemos Alejandro, en Ecuador, ¿cuál ha sido su trabajo desde el Instituto de la Democracia? ¿Han podido identificar el estado de la democracia del Ecuador? ¿Qué investigaciones están llevando a cabo? ¿Qué nos podrías contar? Ya, bueno, fíjate, muy sinceramente en ese caso, yo Ecuador sí lo tengo bien estudiado, pero ha sido en otras investigaciones, digamos, particulares y cuando estaba estudiando, ¿no? Aquí del Ecuador, sobre todo, nos dedicamos a hacer análisis electorales, por un lado, la participación de las mujeres en la política, los jóvenes, que es sobre todo mi campo de experiencia en ese aspecto. También tenemos un área de desarrollo fuerte teórico de democracia comunitaria, porque es un tipo de democracia que está nominado en nuestra Constitución, pero hasta allí. O sea, solamente está en términos legales nombrado, pero de allí a poderlo aterrizar un poco más en políticas públicas y aterrizarlo un poco más digamos, en impactos que puedan definir de manera mejor la vida de la gente. Eso no se ha hecho y entonces eso estamos tratando desde el Instituto de la Democracia de hacer con mucha fuerza. Identificar también, como te dije, la participación de las mujeres, los avances de las mujeres en candidaturas, en su éxito electoral, y el de los jóvenes, cómo se ha venido desarrollando, y ver luego de esta elección seccional que viene en febrero de 2023, ver el impacto de las reformas de febrero de 2020. En eso nos concentramos con mucha fuerza desde el Instituto. Si me permites darte un breve comentario sobre por lo menos la calidad de la democracia ecuatoriana, ya desde mis investigaciones, o sea, lo he investigado desde el punto de vista en comparativo con América Latina y desde el punto de vista de la región andina. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la región andina, el Perú es el que ha tenido mejor calidad de la democracia hasta hace 2 o 3 años, por ejemplo, desde el año 2000 hasta el año 2020. Sin embargo, el Perú desde el año 2018 viene decayendo por varias razones contextuales que tiene. El Ecuador se ha mantenido en ciertas áreas, en primer lugar, por ejemplo, en la de la participación electoral, el Ecuador es muy fuerte en comparación a la región andina. Colombia se mantiene en algunos niveles entre segundo y tercer lugar, digamos, peleándose con el Ecuador. También participación electoral en la región andina es muy fuerte, Bolivia, por ejemplo. Y en Ecuador, Alejandro, ¿crees que la democracia está atravesando un proceso de legitimación desde la ciudadanía? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de tus investigaciones? Bueno, mira, si lo vemos desde el punto de vista duro de los datos, si hablamos del término de legitimidad, que significa que la ciudadanía o las personas que eligen a unas autoridades o que están dentro de un régimen político le prestan una obediencia debida porque precisamente se han puesto de acuerdo en que ese sistema político es el mejor para que los gobierne. Entonces, independientemente de las decisiones, prestamos una obediencia porque ya nos pusimos de acuerdo en que ese sistema político es el mejor. Esto es legitimidad. Entonces, si hablamos desde este concepto, si vemos las encuestas tanto del APOP como del Latino Barómetro, la democracia más bien está sufriendo un fuerte proceso de deslegitimación desde la ciudadanía por diversas razones, ¿de acuerdo? Pero lo que se ve es que la ciudadanía está dejando de confiar en sus autoridades dentro del sistema político democrático y está dejando de confiar del sistema democrático en sí. O sea, lo que se puede ver es que la gente sigue confiando en la democracia como un valor, es decir, nosotros debemos de elegir a nuestras autoridades, debe salir de nosotros como pueblo, como ciudadanos.
Sin embargo, está deslegitimada la democracia desde el punto de vista del sistema político que puede resolver los problemas de la población. Y en esto se meten los actores políticos, se meten las autoridades que tienen una fuerte caída en especialmente desde a partir del año 2010, 2012, etcétera, en Ecuador y en especial en América Latina en general, tiene una fuerte caída de la confianza de la ciudadanía en estos actores políticos y en las instituciones de la democracia. Y Alejandro, ¿qué tipo de formación entonces deberían recibir nuestros niños y jóvenes, nuestras próximas generaciones y las presentes también, para coadyuvar a la legitimidad democrática que lamentablemente estamos perdiendo? Mira, hay dos partes que yo diría que debemos educar con mucha fuerza a nuestras nuevas generaciones. La primera es los logros de la democracia o sea, los logros, las ventajas que tiene la democracia frente a otros sistemas políticos que no las tiene. Por ejemplo, la elección de las autoridades, de nuestras autoridades en primer lugar. Toda la cantidad de derechos que te puede garantizar la democracia cuando hay un sistema económico relativamente fuerte y menos desigual, porque la democracia se ve fuertemente influida por el contexto económico y el contexto histórico, evidentemente. Entonces, en ese sentido, hacerles ver a nuestras nuevas generaciones cuáles son las ventajas, las muy fuertes ventajas que tiene un sistema democrático frente a otros sistemas políticos. Y lo otro en lo que yo haría mucho énfasis, porque lo noto cada día, porque yo como soy estudioso de estos temas, cada día veo, por ejemplo, el fuerte desconocimiento que se tiene sobre el sistema democrático, especialmente en nuestros jóvenes. Si tú le preguntas a un joven, bueno, mira, ¿cuáles son los candidatos de tu provincia para prefectos, por ejemplo? Nadie conoce nada. Tanto las elecciones del 2019 como te aseguro que en estas mismas elecciones van a pasar. Si le preguntas, mira, ni siquiera hacerle esta pregunta, ¿conoces el plan de trabajo de algún candidato que a ti te llame la atención, que te guste, o de alguna organización política que te guste? Eso es un experimento que he hecho muchas veces dentro de las capacitaciones que damos a los bachilleratos y a los colegios aquí dentro del Instituto de la Democracia, y en plenas elecciones, en plenas campañas, nuestros jóvenes desconocen totalmente esto. Entonces, la falta de conocimiento hace que tú tengas mucha menos disposición de defender un valor que puedes tener, que es un valor histórico, un valor cultural que tú has heredado. Si no lo conoces, si lo desconoces, si no sabes que lo tienes, es imposible que lo puedas defender o que puedas tener la conciencia de los valores positivos que esto puede tener por detrás. Gracias, Alejandro. ¿Y cuáles crees tú que serían reformas importantes que aún deberían incorporarse en nuestro sistema electoral? Ya. Caramba. Rapidito, este porque no tenemos mucho tiempo. Sí. Yo sé que es un tema... Claro. Mira, tal vez te diría que en primer lugar, o sea, educar a la gente sobre las bondades y lo avanzado que es el sistema electoral ecuatoriano con respecto al otorgamiento de derechos a grupos minoritarios, a grupos más desfavorecidos, por ejemplo, el de las mujeres. Ecuador con respecto no solo a la región andina, creo que en la región andina es el número 1 en ese caso, pero con respecto a América Latina, por ejemplo, está entre los 3 países más avanzados en legislación electoral, por ejemplo, en términos de género, por ejemplo. Pero Alejandro, en términos de género, la legislatura anterior tenía más participación de la mujer. Es decir, si vemos el resultado electoral, es claro que las últimas reformas no generaron un impacto importante, porque ahora tenemos un 38% de representación en el Parlamento de mujeres. El periodo anterior incluso teníamos más. Entonces, ¿cuáles han sido estos avances que me mencionas? Que sí han permitido la representación de las mujeres, pero que no salió bien, porque más bien disminuyó, ¿no? Y si crees que es necesario, pues también trabajar dentro de los partidos políticos para impulsar que estas reformas funcionen efectivamente. Correcto. Bueno, a ver, vamos a hablar primero en términos, los términos de reforma electoral, digamos, impactan sobre la sociedad a mediano y largo plazo. No es un impacto que vamos a ver en 1, 2 o 3 años. Eso es imposible, eso no se va a ver. Porque los problemas de defectos de representación que tenemos son problemas estructurales.
donde se meten en la cultura machista, heteropatriarcal, este tipo de cosas. Esos son temas estructurales que están profundamente enraizados en nuestro colectivo o en nuestras culturas. Entonces, no es que una reforma electoral lo va a eliminar de un plumazo de un año para otro. Entonces, por ejemplo, con respecto al tema de las reformas electorales de 2020, en primer lugar, lo que te puedo decir en el tema de género es que son graduales. Fíjate, en primer lugar, uno de los grandes avances en este aspecto es que se coloca una proporción obligatoria de inscripción de candidaturas de mujeres encabezando las listas. Esto es muy avanzado con respecto a América Latina, por ejemplo. Pero se coloca en primer lugar un 15%, que es el porcentaje que entró en 2021. Ese porcentaje estaba, supongo yo que el espíritu del legislador tenía conocimiento de cuál era el porcentaje que venía desarrollándose en los últimos 2 periodos electorales en encabezamiento de mujeres, y estaba alrededor del 15%. Ahora, para las elecciones seccionales del 2023, las organizaciones políticas están obligadas a encabezar sus listas en un 30% por parte de mujeres. Ya esto es el doble, fíjate, el doble en 2 años del porcentaje que se viene dando desde hace unos 10, 15 años de encabezamiento de candidaturas. Y para 2025 es obligatorio que sea el 50%, es decir, la paridad perfecta que consideramos, que se considera ideal, es decir, 50 y 50%. Y lo cual es deseable porque esa es, digamos, desde el punto de vista poblacional, nuestra proporción, o sea, 50% hombres y 50% mujeres. Eso es lo deseable. Ahora bien, esto es desde el punto de vista institucional, lo que se puede hacer a nivel de candidaturas. Pero también hay que darle un margen de libertad a la gente para que escoja. O sea, ya las mujeres están posicionadas desde el punto de vista institucional en los puestos donde hay mayor probabilidad de salir electas. Entonces, de aquí al éxito electoral ya depende de lo que las mujeres puedan hacer en términos de campaña electoral, en términos de exposición y de comunicación política hacia la población, para que la población se vea, digamos, mejor representada por candidatas que por candidatos. Entonces ahí le toca a las mujeres hacer el trabajo. Ya están en los puestos, por ley, ya están en los puestos que hay más probabilidad, en las listas de candidaturas que hay más probabilidades para que salgan. Ahora les toca hacer el trabajo desde esos puestos para lograr que la gente vote por ustedes, ¿no? De acuerdo, Alejandro, y es una gran responsabilidad que nuestro aporte sea de forma sustantiva. Te agradezco mucho por acompañarnos y me gustaría que para finalizar nos des un pequeño mensaje sobre la importancia, pues, de la investigación y el fortalecimiento en general de la democracia en nuestro país. Correcto. Esto yo lo considero que es absolutamente fundamental. Por ejemplo, el ejemplo que te colocaba de los jóvenes. O sea, muchas veces opinamos o creemos saber cosas que luego cuando investigamos, cuando leemos, cuando nos sumergimos en los datos, vemos que no son como teníamos la percepción de ser. O sea, nosotros podemos tener un conocimiento superficial de algunas cosas, algunas opiniones que escuchamos de otras personas, y ahí en nuestra mente hacemos nuestras operaciones cognitivas y nos formamos una opinión. La cuestión es que tengamos conciencia de si esa opinión es una opinión fuerte, fundamentada, con lecturas, con reflexiones, con escuchar muchas opiniones diversas. Eso nos va a hacer tener una opinión más fuerte y con seguridad nos va a hacer caer en cuenta de las ventajas o de lo positivo que es nuestro sistema democrático, que tiene muchas más ventajas que desventajas. Y precisamente hoy en día la ciudadanía lo que piensa es que tenemos que tiene menos ventajas que desventajas. Entonces, en ese aspecto creo yo que es muy, muy, muy importante que nos formemos, que nos eduquemos, que leamos, que estudiemos no solo un tipo de opinión o no solo una corriente de pensamiento, sino varias para formarnos, hacernos una opinión y tener un conocimiento mucho más fundamentado de lo que puede ser en este caso la democracia y poder nosotros como individuos, como ciudadanos, tomar muchas mejores decisiones que fortalezcan nuestro sistema democrático. Muchísimas gracias, Alejandro. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Es totalmente oportuno. Recordemos que las políticas públicas y las leyes deben ser basadas en evidencia. De esta forma, se articulará de manera eficaz y eficiente la academia con la acción del Estado. Y la democracia tiene sus bemoles, como lo mencionamos, y nunca existirá un modelo aparentemente perfecto. Pero en medio de sus vicisitudes es la mejor forma de gobierno posible.
Y para fortalecerla, la investigación es importante, pero también es necesario acercar a la ciudadanía con el significado real de la democracia. Y este debe llevarnos a incluir a otros actores históricamente relegados a un papel secundario y solo en la esfera privada de las sociedades. Entre ellos, aunque se ha trabajado, hay mucho por hacer, somos las mujeres. Sin duda, amigos televidentes, aún nos queda mucho por trabajar, pero si no empezamos hoy, pasará una generación más y la historia nos demandará no haber tomado acciones concretas y urgentes para fortalecer nuestras instituciones democráticas. Le agradezco nuevamente a Alejandro por acompañarme y les envío a todos un caluroso saludo. Por favor, cuídense. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.